Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a From Basic, informática básica para todo y para todas, y bienvenido de nuevo a un nuevo curso de HTML y CSS. Y hoy vamos a tocar un poco lo que son los atributos. Vamos a ver una serie de atributos para poder continuar y explicaros bien cómo funciona para poder aplicarle los estilos ya en nuestra página web. Bien, así que quedarse hasta el final del vídeo y vamos a ello. Bien, vamos a crear una carpeta nueva que le vamos a llamar atributos. O le podéis poner el nombre que creáis conveniente. Vamos a ponerle atributos. Bien, ustedes si queréis le podéis poner otro nombre. Atributos y vamos a abrir nuestra correspondiente index HTML. Perfecto. Index.html. Perfecto. Esto lo podemos cerrar. Abrimos nuestra estructura web. Perfecto, ya tenemos aquí. Cambiamos nuestro idioma. Y aquí le podemos poner de título, por ejemplo, atributos. Muy bien. Le damos botón derecho, Open Wildlife Server, y se nos abría aquí una nueva pestañita. Esta la cerrábamos y para cerciorarnos de que todo va bien, vamos a, por ejemplo, abrir una etiqueta H1 con un hola para todos. Perfecto, con nuestro servidor. Y vamos a ver esos atributos. Atributos, como comentamos en los otros vídeos, la sintaxis de los atributos era la siguiente. Por ejemplo, en una etiqueta A tenemos este atributo que sería el href. Esto nos proporciona información hacia otro enlace. Por ejemplo, también tenemos otro atributo. Vamos, lo voy a explicar así para que lo entendáis. No voy a usar hoy la teoría mucho, porque hoy la teoría voy a hacer yo. para que nos entendamos. El que quiera ver la documentación podéis ver la teoría. Después, por ejemplo, en la etiqueta o el elemento img tenemos otro atributo que por ejemplo es src, que nos llevaba por ejemplo a otro destino bien de nuestra carpeta. Bien, el atributo al de alternativa, o nuestro atributo también en el caso de imágenes title, que también sería otro atributo, como expliqué en los vídeos anteriores. Bien, otro atributo de hr dijimos que era el atributo target -blank, que lo que hacía que nos llevaba al enlace que le pusiéramos, pero en otra ventana nueva, para no dejar nuestra página web. Este es otro atributo. Por supuesto que hay muchísimos atributos más, la documentación lo podéis ver, pero vamos a estar así hablando y ya los usaremos durante el curso los demás atributos. Pero, por ejemplo, dos de los muy importantes para mí sería el atributo ID. Por ejemplo, vamos a abrir un div, ¿no? Divisor, que a este divisor le vamos a poner división ID. Este sería el atributo ID de identificador, de identificación, y funciona igual que los demás, con un igual y la doble comilla. Lo caracteriza un poco el ID cuando identifiquemos un elemento, una etiqueta. Se referencia de la siguiente manera y su sintaxis es la que estamos viendo. División ID igual, doble comilla. Se escribe, por ejemplo, vamos a poner ejemplo caja, ¿vale? Lo que pasa que el atributo ID
solamente se puede repetir en el documento solamente una vez. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, vamos a copiar esto para reutilizar código. Esto no lo podríamos hacer porque ya ese ID ya existe, ya está aquí. Esto no se podría hacer. Si se le podría llamar, por ejemplo, caja 2. O sea que es poco flexible. Solamente en un documento de todo el archivo, solamente un ID, identificador. Se usa mucho en JavaScript también. Y después tenemos otro atributo que sería el siguiente. División class igual. Por ejemplo, vamos a ponerle el nombre, por ejemplo, de columna. Columna. Bien. Y cerramos esta etiqueta. Este div lo cerramos. Diferencia con class con id, con el atributo class y el atributo id. Que el atributo class sí se puede. Vamos a copiarlo. Copiamos y este class sí se puede repetir en todos los documentos que quiera. Lo que sí que le daríamos los estilos. Si no le queréis dar el mismo estilo, pues le tendréis que cambiar. Por ejemplo, poner columna 2, los estilos. Me preguntaréis, ¿y los atributos id class para qué sirven, ¿no? ¿Qué función tiene? Bien, pues tiene la siguiente función. Por ejemplo, a la hora de dar estilo, CSS, nos viene perfectamente. ¿Por qué? Lo voy a explicar también. Vamos a abrir aquí dentro del GEA nuestra etiqueta style, el atributo style, ¿bien? Es para dar estilo. Estaba dentro del GEA, ya crearemos un enlace externo que es mejor. Pero es para que veáis la funcionalidad. Si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, vamos a poner una P de párrafo por 3 loren. El loren es el relleno. Vamos a abrir. Y tenemos 3 párrafos. Un loren, 2 loren y 3 loren. ¿Esto? Bien. Si nosotros, ya esto es dentro del CSS, vamos a hacer CSS. Los atributos, estos son de HTML. Pero ahora vamos a dar para explicar para qué esos atributos de HTML. Bien, si nosotros queremos darle a las P, solamente al bloque este P, queremos darle un tamaño de fuente, nosotros haríamos lo siguiente, ¿verdad? Pondríamos el selector P, abrimos llave y le diríamos la propiedad font size. La sintaxis del CSS es la siguiente. P sería el selector, font size sería la propiedad y dentro sería el valor. Vamos a ponerle, por ejemplo, 2 rem, que es la medida, 2 rem o 30 píxeles, o centímetros, o picas, o pulgadas. Nosotros le vamos a dar 2 rem. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que las letras se nos ponen todas grandísimas. Nosotros no queremos eso. Bien, pues para eso sirve lo que es el atributo id y el atributo class. Para eso funcionaría. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer lo siguiente. A esta P, párrafo, le vamos a decir. No vamos a usar el id porque el id, bueno, se puede usar el id, pero solamente se puede repetir una vez. Lo vamos a usar. P, id, igual, doble comilla, y le vamos a poner a este párrafo 1. Bien, así, tal cual, párrafo 1. Bien, se va a identificar con este nombre, párrafo 1. Y nosotros en párrafo 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. El atributo id en CSS se haría de la siguiente manera. Pondríamos lo que sería la almohadilla, ¿bien? Y a continuación, ¿cómo le hemos puesto de nombre? Párrafo 1.
El identificador siempre, cuando sea el atributo id, siempre debe de llevar esa almohadilla como identificador. Y aquí pondríamos lo siguiente. Párrafo 1. Abrimos nuestra llave. ¿Eh? Y ahora vamos a decir lo siguiente. Propiedad font size. Vamos a ponerle 1.8 ren. Y ahora le vamos a decir que tenga un color, propiedad color. Y le vamos a decir que tenga un color azul. Bien, tenemos el color azul. Bien, y ahora esta nos han cogido. Y vamos a hacer lo siguiente también. Ahora vamos a ponerle una clase a esta P. Este va a ser class igual, doble comilla, y le vamos a decir que esto va a ser el párrafo 2. Bien. ¿Cómo identificamos al atributo class de clase? ¿Cómo lo identificamos? Si nuestro ID tiene esta almohadilla, los ID van a tener siempre esa almohadilla y las clases van a tener lo siguiente. Un punto. Atributo ID con la almohadilla y los atributos class siempre con un punto. Y hemos dicho que sería párrafo 2, pues punto. Párrafo 2. Abrimos nuestra llave. Bien. Y le vamos a poner, por ejemplo, la propiedad, vamos a ponerle un font size, que es un tamaño de letra, font size de 1.2 ren, no más. Bien, no coge los estilos por la siguiente cuestión. Esto es una forma para que os deis cuenta de muchas veces de los errores. Me he dado cuenta ahora, vamos. Digo, no ha cogido los atributos, porque esto lo tenéis que revisar siempre. Si no coge los estilos, es por algo. Hemos puesto aquí párrafo 2, font size 1.2 ren y no lo ha cogido. Y es que ha pasado lo siguiente. Esta clase le hemos dicho que se llamaría párrafo 2, pero hemos puesto una P. No nos hemos dado cuenta, hemos puesto una P en vez de una O. Le ponemos la O de párrafo 2 y ya tenemos aquí nuestros estilos. Siempre tenerlo en cuenta. O sea que la clase que le pongáis aquí es la que tiene que ir. Punto párrafo 2. En este caso yo me he equivocado y en vez de una O he puesto una P. Por eso no ha cogido los estilos. Siempre tenerlo en cuenta. Y le vamos a decir, por ejemplo, también vamos a ponerle otra propiedad que sea color. Y vamos a ponerle, por ejemplo, un rojo, color red. Perfecto, ya tenemos nuestro color. Ahora tenemos azul, roja. Y a esta otra P le vamos a dar la clase, por ejemplo, class igual. Y le vamos a poner párrafo 3. Párrafo 3. Ya lo tenemos aquí. Y le vamos a dar también estilo igual que las otras dos P. Estilo, punto, párrafo 3. Abrimos nuestra llave. Perfecto. Y le vamos a decir que tenga un font size de 1.6 ren. Bien. Y le vamos a decir también que tenga la propiedad color. Y le vamos a dar un color verde mismo. Bien. Perfecto, ya lo tendremos aquí. Un tamaño de letra, un tamaño de color. Y para eso sirven los atributos, como en este caso el atributo ID de identificador, identificación y el atributo class, las clases. Porque si no le diéramos estas clases, al darle al elemento P o la etiqueta P una cierta fuente de un tamaño, un color, se la pondría a todas las P, a todas. Y nosotros todas las P no queremos, por eso existen lo que son los atributos. Para eso sirven los atributos.
Bien, lo vamos a dejar hasta aquí para para que no se haga muy largo el vídeo. Bien, espero que os haya resultado fácil el tema de los atributos. Y nada, os invito a que os suscribáis, activéis las notificaciones, la campanita, que le deis un like, comentarlo y compartir los vídeos si queréis. Nada, así que nos vemos en el siguiente video tutorial. Saludos para todos. Bye bye.